Ya, bueno, buenos días. Nuevamente yo, hoy día, Paulina Santis. Y quería primero preguntarles si tienen alguna duda respecto a la clase de ayer. ¿Ya? Si tienen alguna inquietud o algo que no les haya quedado claro, o algo que necesiten reforzar en la clase. Si hay alguien que tiene alguna duda. No me parece, ya. Algo que yo igual les quería comentar y que después cuando en mi casa me acordé dije, chuta, no se los mencioné, es que cuando estábamos discutiendo ayer respecto al tema de la esterilización en pacientes de gran tamaño, una opción quirúrgica para los machos de gran tamaño es la vasectomía, ¿ya? Nuestro objetivo es evitar la reproducción del paciente, o sea, que genere descendencia, una posibilidad que tenemos, por ejemplo, en un pastor alemán, que tiene mucha probabilidad de tener alteraciones articulares, sería que hagamos una vasectomía, ¿ya? Es muy similar a una orquiectomía, pero tiene las diferencias únicamente que lo que vamos a hacer en este caso, en vez de extraer el testículo, es ligar el conducto deferente, ya que lo podemos cortar, se puede ligar, pero la cosa es evitar el traspaso o el camino, en realidad, de los espermatozoides, ya a través del conducto deferente. Entonces, esa es igual una posibilidad válida que podemos empezar a utilizar. Yo personalmente nunca he hecho una vasectomía, ¿ya? Pero también lo empecé a pensar respecto a cada vez estas nuevas publicaciones que surgen respecto a los problemas asociados a animales de gran tamaño, ¿ya? Y sobre todo, como les digo, algunas razas que igual son comunes acá en Chile, como el pastor alemán y sus derivados, ¿ya? O machos, por ejemplo, sobre 20 kilos que también podamos tener algún problema, ¿ya? Así que también sería una posibilidad en caso de que lo que estemos buscando es evitar la reproducción, pero no así que evitemos, por ejemplo, en este caso, extraer el testículo, ya para no fomentar, lamentablemente, posibles complicaciones o aumentar el riesgo, en este caso, de estas complicaciones. Bueno, hoy día vamos a hablar sobre lo que es la cirugía oncológica, ¿ya? No sé si muchas o muchos de ustedes han tenido pacientes, ya sea sus perros o gatos, que se hayan sometido a algún procedimiento oncológico, ¿ya? Quirúrgico, ¿sí? ¿Qué se operó tú? Ya una mastectomía, que la vamos a ver ahora también, ¿ya? ¿Cómo fue en general el proceso de tu... ¿Es una perrita? Una gatita. Una gatita. Tenía como que la tuvieron que tensar mucho, Ya. la tuvieron que sacar como toda la línea mamaria, entonces igual fue como un poco doloroso el postoperatorio y bueno, estábamos como con los trajecitos para hacer desesperar, pero como que le faltó piel. Ya, eso es una complicación que ahí lo vamos a ver también, pero es común que pueda ocurrir y sobre todo en cirugía oncológica es algo que pasa siempre. Ya muchas veces va a depender del tamaño de la masa, es cuánto vamos a tener que retirar, pero como les decía ayer, hay ciertos principios de los principios de Halsted en que hablamos de generar poca tensión en los tejidos. Lo más probable es que si uno presiona tanto para que esto cierre, normalmente se abre, ¿ya? Entonces eso genera más dolor y problemas en la recuperación. Sí, yo se los voy a pasar al doctor Arias. Ahí les voy a mandar esos dos papers que les decía, sobre que son súper buenos porque en realidad son bases de datos bien grandes y nos ayuda a pensar de una manera diferente. Ya, yo soy, como les decía ayer, así como que se esterilicen todos los animales del mundo, ¿ya? Pero tenemos que tener en consideración las consecuencias que estamos generando con eso, ¿ya? Entonces, para que ustedes los puedan leer, no son largos, no son tan largos así como para que uno le dé lata leerlo, pero lo pueden tener como información, ¿ya? Y respaldo para que ustedes puedan tomar buenas decisiones cuando tengan que recomendar una esterilización en pacientes, ¿ya? Hay que pensar en la realidad de Chile también, ¿ya? Tampoco es que seamos los más educados como tenedores o conviventes de animales, pero de todas maneras tenemos que dar los mejores consejos a las tutores y tutoras, ¿ya? Ya, los objetivos de la clase de hoy es que ustedes puedan conocer algunos principios básicos que son para cirugía oncológica y esto va a ser para toda la cirugía, ¿ya? Independiente de una que sea un tumor muy pequeñito a otra que sea tremendos tumores, que ahí les voy a ir mostrando. Además, cómo vamos a obtener algunas muestras que son sumamente importantes para que nosotros podamos hacer una cirugía y algunos abordajes quirúrgicos de diferentes neoplasias que son en general las más comunes que podemos ver. Lo primero, ¿para qué nosotros vamos a indicar una cirugía, en este caso una cirugía oncológica? ¿Ya? Les voy a mostrar después algunos pacientes, miren, vamos a hacer aquí. Por ejemplo, estos son dos pacientes que vi yo
esta de acá arriba es una gatita que se llama la Micho Ignacia. Imagínense el tremendo tumor que tiene aquí. Aquí está en el postoperatorio, después que ya se operó, y tuvimos que hacer unos movimientos de piel para poder cerrar, porque era imposible si no cerrar. Esta masa no es el ojo, ya ella se había nucleado. En otro lado, hace mucho tiempo se había nucleado, y ella cuando yo la vi, por ejemplo, les voy a decir, en diciembre del año pasado yo la vi, ella tenía el párpado cerrado, era un párpado cerrado con un orificio por donde drenaban lágrimas, ¿ya? De hecho, ella consultó por eso, al menos en donde yo trabajo ahí en el Roble, consultó específicamente porque seguía con lágrimas y lágrimas en una nucleación, eso no debería ocurrir, ¿ya? Así que deben haber quedado ahí unos restos de tejido o de lágrimas, o sea, de glándula lagrimal. De todas maneras, como les dije, esto era un párpado cerrado, eso era todo. Y con el tiempo fue inflamándose, cambiando de color, hasta que el día de la cirugía, imagínense, miren cómo llegó, que pasaron, no sé, 3 meses, no debe haber pasado más que eso, ¿ya? Este otro paciente que está en la espera de poder operarse, se va a operar acá en la facultad, es el Vito, y es un boxer viejo, de más o menos 13 años, y que tiene esta gran masa aquí al costado. Ya justo por el otro lado la tiene, pero imagínense, miren, toda esta masa. Ya el caballero quiere operarlo a como de lugar, porque siente que le afecta la calidad de vida del paciente, ya que efectivamente es parte de por qué uno tiene que operar a algunos pacientes. Pero ¿a qué voy yo con esto? Muchas veces nosotros vemos, bueno, aquí voy a hacer como mea culpa que en general lo vemos con todos los oncólogos, uno normalmente saca fotos de los tumores que son más impresionantes, ya entonces no van a ver muchas fotos, o en realidad casi ninguna de tumores pequeños, porque uno no le saca. Pero uno debería hacerlo por último para tenerlos para una clase, ya que ya me pasó y dije, ya lo vamos a empezar a sacar. Pero en general, los tumores, esta es la realidad, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que pensar, ¿para qué vamos a hacer una cirugía? ¿Vamos a curar al paciente haciendo esta cirugía de sacar esto? Hay muchas veces de depender del tipo de tumor, ¿ya? Si es que es necesario o no intervenir al paciente. Entonces, tenemos diferentes abordajes para que digamos, ya, sí, vamos a hacer una cirugía, ya en el caso de cirugía oncológica. Tenemos primero para hacer un diagnóstico, ¿ya? Yo les diría que este es sumamente relevante e importante este punto, porque para cualquier cirugía oncológica, lo que uno primero debería saber a lo que se va a enfrentar, ¿ya? Si nosotros tenemos una masa, como las que vieron ustedes antes, si yo llego y hago una cirugía, la probabilidad de que, por ejemplo, esa masa esté infiltrando hueso, una costilla, si tuviera el ojo, y yo no sé a lo que voy, pero lo más probable es que no voy a tener un éxito en la cirugía, ¿ya? Puede tener una complicación severa en el mismo momento, y los resultados que va a querer, en este caso el tutor o la tutora, no van a ser los mismos que yo les voy a haber comentado en un principio. Entonces, muchas veces es necesario hacer un diagnóstico antes de la masa para recién después operar a un paciente de forma más definitiva. En este caso, lo que uno puede hacer es, por ejemplo, hacer biopsias, ya que ahí lo vamos a ver, que es tomar una muestrita del tumor, y eso se manda al laboratorio, lo revisan en anatomía patológica, nos dice lo que es. Cuando nos dice lo que es, ahí nosotros recién hacemos un plan quirúrgico de qué vamos a hacer después, ¿ya? Si es operable o no. Ya hay veces que hay masas que son muy grandes, y vamos a ver en otras que no son operables, ¿ya? Porque el paciente está muy comprometido, y por más que uno diga, no, ya quizás podría hacer esto, no va a valer la pena, porque lo más probable es que el paciente va a andar cada vez peor, ¿ya? Entonces son decisiones que uno tiene que tomar. ¿Y cómo nos ayuda? Tomando una muestra antes. Entonces nos ayuda para diagnosticar, por ejemplo. También tenemos que podemos operar para curar, ¿ya? Algunas neoplasias se curan con la cirugía, ¿ya? Normalmente las neoplasias benignas, una vez que nosotros sacamos el tumor, el paciente ya está listo, está curado, no tenemos que hacer nada más, a veces se hace seguimiento para algún tipo de neoplasias, pero en general estamos listos. Entonces, por eso depende del tipo de tumor. Procedimientos paliativos, que es lo que yo les mostré ahora, ya con los otros pacientes. Muchas veces nosotros no vamos a curar al paciente al sacar estas masas, porque lo más probable es que el paciente ya tenga una metástasis a distancia, o su estadio clínico sea también más elevado, y pueden haber más compromisos, ya orgánicos me refiero. Entonces lo que sí podemos ayudar es que el paciente esté mejor, ya que esto, por ejemplo, en el gato, si ustedes se fijan acá, esa masa genera sangrado, normalmente siguen con anemia, molestia, le pica, bueno, para el tutor o la tutora también lo mismo,
genera una molestia y uno dice, chuta, ya hay algo que hay que hacer. Entonces, en este caso, esta es una cirugía paliativa, ¿ya? Porque nosotros tratamos de ayudar al animal en su calidad de vida y, bueno, en este caso al tutor o la tutora también, que muchas veces al ver a los pacientes así, dice, no, yo no puedo, por ejemplo, eutanasiarlo, ¿ya? Pero quizás una opción puede ser la eutanasia, no la podemos descartar, pero una opción puede ser hacer una cirugía, y en este caso una cirugía paliativa. También que pueden ser técnicas combinadas, o sea, podemos estar haciendo, por ejemplo, quimioterapia o técnica curativa para un tumor y paliativa para otro tumor, ya que muchas veces en la misma cirugía uno de repente resecta varios tumores y algunos pueden ser benignos, que uno dice, ah, ya no me muero nada, los saco, estamos listos, y otros no, ¿ya? Entonces podemos ir combinando. También podemos hacer una cirugía sumada, por ejemplo, a inmunoterapia para algunos tipos de tumores que se podrían utilizar. La cirugía citorreductiva, ¿ya? Esta es la cirugía que es cuando yo saco un pedazo del tumor o saco lo que más puedo macroscópicamente de lo que yo veo, pero puede quedar tumor, ¿ya? Eso también está como validado en el sentido de que muchas veces uno dice, chuta, ¿para qué voy a hacer una cirugía si voy a dejar el tumor ahí? ¿Ya? Pero es posible hacerlo porque muchas veces estas cirugías que son las citorreductivas van acompañadas de otro procedimiento, ¿ya? Por ejemplo, como la electroquimioterapia, ¿ya? No sé si, bueno, no me acuerdo cómo se llama. ¿Tuviste electroquimioterapia en el hospital? Ya, él, por ejemplo, ha visto electroquimioterapias en el hospital que se suman muchas veces a una cirugía, ¿ya? Y cuando son tumores que son difíciles de abordar y no podemos sacar todo, es una posibilidad hacerlo. Ya vamos a ver ahí, por ejemplo, un par de lesiones y tumores que no los podemos sacar, es imposible sacarlos por el lugar anatómico normalmente donde están, ¿ya? Pero podemos ayudar porque, por ejemplo, si sumamos con este procedimiento que se llama electroquimioterapia, ¿ustedes conocen la electroquimioterapia? ¿En qué consiste, por ejemplo? ¿No lo han visto? ¿Ustedes ya tuvieron clases con el doctor en oncología? Ya, bueno, puede ser que la haya nombrado, puede que no, pero la electroquimioterapia lo que consiste es que a través de un aparato que emite electricidad, se inyecta además al paciente de manera sistémica y a veces local un quimioterápico que se llama bleomicina, ¿ya? Y esto lo que hace es que genera un cambio de polaridad en la membrana celular y lo que hace es que ingrese la bleomicina a la célula neoplásica y después va a empezar un proceso en que esa célula va a ir como generando una necrosis y después se va a morir, ¿ya? Entonces, muchas veces tenemos muy buenos resultados en pacientes, sobre todo gatos, por ejemplo, que tienen estos carcinomas, que son esas lesiones muchas veces en la cabeza o en la nariz, con este tipo de cirugía que sería como cirugía citorreductiva, sumándole la electroquimioterapia, andan bastante bien, ya su pronóstico es mucho mejor, su calidad de vida también, y pueden vivir mucho mejor. ¿Qué haría la electricidad en este caso? Cambia la polaridad, ya cambia la polaridad de la membrana para que pueda ingresar, como que la despolariza, entonces así puede ingresar la bleomicina, ya para que abra los canales, ingrese la bleomicina y ahí genere esto, ¿ya? Bueno, todo eso tiene que estar anestesiado, obviamente, ya no, el paciente no lo va a tolerar despierto. También cirugías preventivas. Ya ayer estuvimos viendo cirugías preventivas como la varisterectomía, la orquiectomía, con eso nosotros vamos a prevenir, por ejemplo, posibles tumores mamarios, tumores ováricos, porque no van a estar los ovarios, así que no van a poder ocurrir, tumores uterinos, en el caso de los machos, podemos prevenir, por ejemplo, tumores testiculares. Entonces, también lo podemos utilizar como la cirugía oncológica para una cirugía preventiva. Tratamiento también como de emergencias oncológicas, que yo creo que este es como en realidad muchas veces de los peores porque la mayoría de las veces uno no lo puede planificar. Ya llega el paciente nomás. Por ejemplo, yo creo que algo muy típico es cuando tienen un tumor en vaso y el tumor como que se revienta y empieza a sangrar. Y sangra, y sangra, y sangra, y el paciente está con un hemoabdomen. ¿Ya? Esa es una cirugía que uno tiene que llegar y hacer algo. ¿Ya? El paciente, si lo dejamos así, va a fallecer. ¿Ya? Entonces, bueno, en el caso de la esplenectomía podemos retirar el vaso por suerte, pero existen otros pacientes que pueden tener otras emergencias relacionadas más o menos a lo mismo y tenemos que actuar. ¿Ya? Entonces, también la cirugía oncológica está abarcando esta parte. Algunas complicaciones, también podemos utilizarla para algunas complicaciones derivadas de terapias adyuvantes. Por ejemplo, las quimioterapias.
no sé si ustedes ya vieron quimioterapia, pero en general los quimioterápicos que son citostáticos son la mayoría citotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que si se extravasa de la vena, en este caso, genera una necrosis de toda la zona, ¿ya? Y eso muchas veces puede generar incluso una amputación de miembro, solamente porque se nos salió la vía y empezó a filtrar, por ejemplo, el quimioterapia, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando eso ocurre, hay veces que la cirugía tiene que entrar ahí y hacer un debridamiento de la zona, limpieza, retirar el tejido muerto. Es bien complicado porque es algo que que nadie va a querer, que se vaya a extravasar, pero puede ocurrir, ¿ya? Y eso es responsabilidad nuestra, si ocurre o no ocurre. Cirugía de metástasis. Esta ya es un poco más controversial, pero de todas maneras se puede hacer, que es que nosotros vamos a sacar no el tumor primario, sino la metástasis, ¿ya? Por ejemplo, pueden ser tumores pulmonares, que pueden haber neoplasia, metástasis ahí, en vaso, hígado, por ejemplo, y nosotros vayamos al foco metastásico y no al tumor primario. El tumor primario podemos haberlo retirado en otra cirugía, pero podemos ir a la metástasis. Muchas veces en ese caso no es que vayamos también a curar el paciente, porque cuando ya se desarrolla este proceso metastásico no lo vamos a curar, pero podemos aliviar al paciente también con el tamaño del tumor, por ejemplo, si lo tienen en cavidad torácica, lo podemos aliviar, ¿ya? Entonces también podemos influir aquí en la cirugía de metástasis. Y finalmente la cirugía reconstructiva, que va en general de la mano de una cirugía oncológica. Muchas veces tenemos, tal cual como lo vieron aquí, pacientes, por ejemplo, este perrito, el Vito, que tiene esta masa muy grande, uno la tiene que sacar y después hay que cerrar, no le vamos a dejar un orificio de ese tamaño. Entonces ahí entra lo que es la cirugía reconstructiva, porque ahí tenemos que tratar de ver, y para eso sirve la planificación previa, cómo vamos a cerrar esta zona, ¿ya? La última vez que yo lo vi estaba un poquito más grande que esto, y fue más o menos hace como 3 semanas, y el caballero me decía que seguía creciendo, ¿ya? Entonces uno tiene que decir, chuta, por suerte esto al parecer no estaba adherido a una costilla, pero cuando uno entra a la cirugía, muchas veces las cosas cambian, ¿ya? Entonces ahí uno tiene que ser capaz de poder saber qué es lo que va a hacer, y para eso, como les digo, la planificación es fundamental. Entonces, tenemos que ver, chuta, ¿cómo vamos a cerrar acá? En esta gatita, por ejemplo, se tuvo que hacer, como les mostré aquí, un colgajo de transposición que se sacó como a piel de acá y se movió para acá al lado, ya para poder cerrarle ahí. Muchas veces no se pueden hacer algunas cosas, pero la mayoría de las veces sí se puede hacer. Eso requiere entrenamiento nomás, ya es practicar y practicar, y la mayoría siempre de las veces cuando uno hace cierta cirugía reconstructiva, al principio siempre le va mal, ya no te resulta, se te mueren los colgajos, pero de a poquito van resultando y ya no se van necrosando los colgajos. ¿Profe? ¿Sí? ¿Qué tumor era el que tenía el perro boxer? Un sarcoma de tejido blando. Ah, perfecto, muchas gracias. En este caso, en el de la gatita tenía un fibrosarcoma, que lo supimos después cuando se mandó a estudio histopatológico, y el fibrosarcoma en gatos, bueno, quizás ya lo han visto, pero es muy malo, ¿ya? O sea, la cirugía que nosotros hicimos fue únicamente calidad de vida, lo más probable es que eso le va a volver a salir, ¿ya? Para hacer una cirugía de un fibrosarcoma, al menos postvaccinal, es muy, muy agresivo, si uno quiere ir a la curación, ¿ya? Pero si uno quiere intervenir un paciente en eso, hay que pensar de que hay que sacar mucho tejido, a veces hueso, pared muscular, y después obviamente no es solo sacar, hay que reconstruir. ¿Sí? En experiencia como enfermera me pasó que al retirar puntos después de una cirugía oncológica, los bordes nunca pegaron. Ya. Y la cirujana decía, no, es súper normal, por eso siempre yo los dejo como 20 días con puntos. Siendo que era el día de retiro indicado por ella, aún así no pegaron bordes. Es algo común. Mira, no te diría, no creo que sea común, pero sí que puede ocurrir. Ya es multifactorial, por ejemplo. A mí los pacientes que se encuentran bajo tratamiento con corticoides, que enlentece la cicatrización, yo espero al menos 3 semanas recién para poder retirar puntos, ¿ya? Los voy evaluando antes de todas maneras, a ver si más o menos vamos bien, pero si no, lo más probable es que se te va a abrir. Ya ha pasado que de repente, yo normalmente para los pacientes más viejitos que tienen un periodo de cicatrización más lento, al menos dejo 2 semanas, ¿ya? Y de ahí recién uno evalúa y no retirar los puntos, o sea, uno tiene que evaluar la decisión, ver la cirugía si está todo bien. Si uno ve que efectivamente puede retirar puntos, se retiran. Si no, bueno, se quedan ahí nomás, se le da un tiempo más y se va viendo. Pueden haber infecciones concomitantes,
o enlentecimiento simplemente en la cicatrización por otro motivo, problemas nutricionales, entonces ahí hay que verlo en el minuto, pero eso puede ocurrir. En cirugía oncológica yo le diría que puede ocurrir de todo. Aquí tenemos otra perrita que operé hace poco, la Calecha. Ella es una perrita que viene de Bolivia, no tiene ni un solo pelo, solo su pelito, una chasca que tenía acá arriba. Y en todo el cuerpo tenía lesiones similares a esta. Si ustedes se fijan ahí, este es un tumor que resultó ser un carcinoma celular y tenía pequeñas lesiones, por ejemplo, una por ahí, otra por ahí, otra por acá. En la cabeza tenía varias como por acá los laditos y por varios lados del cuerpo, ¿ya? Entonces yo tengo que pensar, ya, nosotros vamos a hacer la cirugía, vamos a retirar este tumor, esta zona es difícil cerrar, ¿ya? Porque la piel, si uno quiere cerrar así como por primera intención, no va a funcionar, ¿ya? Pero si tenemos una paciente que tiene tumores, un tumor aquí, tumores por todos lados de las mismas características, lo más probable es que yo no la voy a curar tampoco con mi cirugía, ¿ya? Porque voy a sacar 20 tumores que tenga, no puedo hacer esa cirugía, ¿ya? Pero sí lo que podemos hacer es sacar esto, diagnosticarla, porque necesitábamos el diagnóstico, se le hizo además la cirugía junto con electroquimioterapia, y la paciente anduvo bastante bien, ¿ya? Hasta el día de hoy está bien, lo único que tiene unos problemas en las uñas también, y ahí nos mandaron a sacar biopsias de uñas, pero la paciente además, ahí pasaba un tema de que para mí, yo desconozco bien si es que pacientes de estas razas que no tienen pelo, puedan cicatrizar de alguna manera diferente, ¿ya? No encontré algo asociado a eso, pero de todas maneras, mi poca experiencia con este tipo de raza, como crestado chino, una raza peruana, es que la verdad tiene una alteración en la piel y puede implicar que la cirugía no vaya bien en el caso del postoperatorio, pero todo eso se le tiene que comentar a las personas antes. Acá tenemos otro paciente que operamos en la facultad, Lucas, como era aquí. Si se fijan ahí, y en este caso se resectó, se sacó, y le tuvimos que hacer también un colgajo para poder cerrar y tapar la zona, ya que se tomó piel de más acá arriba, y aquí quedó con un drenaje, en este caso un drenaje pasivo, ya para evitar la formación de seromas cuando uno saca masas muy grandes. En este caso no es tan grande, pero la probabilidad de que aquí se generara seroma, o sea, una cantidad de líquido debajo era alta. Así que se quedó un par de días con el drenaje. Este paciente estaba bien, pero no lo he visto últimamente porque después ya fue derivado con su oncóloga tratante. Ya, mira, tú tienes dos tipos de drenaje, el activo y el pasivo. ¿Qué significa? El drenaje es un método que nosotros vamos a utilizar para que escurra líquido en este caso, ¿ya? El pasivo es que caiga nomás, ¿ya? O sea, uno le coloca, en este caso, es un drenaje Penrose, uno le coloca como un dedo de guante, por decirlo así, y va a caer líquido, va a estar escurriendo líquido. Porque por gravedad y por capilaridad, en este caso por el tipo de drenaje, sale. El activo es el que yo fuerzo para que salga líquido, ¿ya? Existen unas bombas especiales que yo puedo colocar ahí, o por ejemplo la idea es que genera como un poco de vacío, cosa de que tú lo dejas puesto y constantemente está como succionando el líquido que se genera en esa zona. Ya esos son los drenajes activos, ¿ya? A veces algunos, que son un poco más complejos, son un poco más caros, y requieren, por ejemplo, si tú vas a tener una cirugía donde hubo, en mi perro, por ejemplo, el que vieron ayer, el rojo, uno gordito, él tenía un tumor intestinal que se reventó y quedó con un drenaje porque generó este intestino cuando se reventó, filtración de heces. Entonces, para hacer lavados constantes se dejó, por ejemplo, con un drenaje activo, ¿ya? Entonces, depende de los casos lo que uno va a hacer. La tendencia en general internacional es usar principalmente drenajes activos, ¿ya? Porque evitamos que se pueda contaminar la zona o generar mucha suciedad. Ya en este caso, si ustedes ven, por ejemplo, este perrito, si nosotros dejamos esto, el drenaje ahí va a estar cayendo, pero si él está en la casa, por ejemplo, normalmente la idea es que los drenajes estuvieran hospitalizados y después cuando se van a la casa se los sacan, pero siempre va a depender del contexto. Ya, como yo les decía, yo también trabajo en una zona donde los recursos no son los que abundan y la gente no puede tener hospitalizado a un paciente 3-4 días, ¿ya? Entonces los dejamos con el drenaje, ahí les damos ciertas medidas para que puedan dejarlo lo más limpio posible, pero por ejemplo, si el paciente no usó un collar isabelino o un trajecito, puede morderse esto, se lo puede morder y cortar, que ya nos ha pasado, ¿ya?
o lamerse la zona, y esto lo único que va a hacer es que entren bacterias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, por eso es mucho mejor en general que dejemos drenajes activos, porque vamos a evitar esto, ¿ya? Pero el drenaje activo tenemos que estar abriéndolo y cerrándolo, como que se llama, ¿ya? O sea, no estar generando una presión constante en la zona, ¿ya? Entonces, ya. ¿Qué consideraciones nosotros tendríamos que tener para poder hacer una cirugía oncológica? Bueno, son muchas en general, siempre es decisión como de cada paciente, y obviamente esto tiene que ser planificado y conversado con el tutor o la tutora. Una es la localización anatómica de la lesión. Hay lugares en los que no podemos acceder para poder hacer una cirugía. Hay lugares que sí y lugares que no. Por ejemplo, si tenemos una masa encefálica, depende de la zona en donde está ubicada en el encéfalo, es si se puede abordar quirúrgicamente o no. ¿Ya? Puede ser que esté en una zona que no se pueda hacer y simplemente no lo podemos hacer. Lo mismo que en el corazón. Probablemente si tenemos una masa intracardíaca, donde en algunos lados solamente se puede abordar, no está la experiencia, por ejemplo, quirúrgica, de poder hacerlo, también se tiene que dejar ahí, no lo podríamos hacer. Así en otros lados que sí podemos intervenir y podemos hacer una cirugía, ¿ya? Entonces va a depender mucho de dónde se encuentre. La cantidad de tumores primarios que tenga el paciente, ¿ya? Si nosotros tenemos un paciente que tiene una masa, así como les había mostrado la caleche, que tenía esta masa de acá, probablemente el tumor primario es este, y tiene muchos otros tumores que son como secundarios, pero es un tumor de piel en este caso. Entonces nosotros siempre tenemos que ver ya, ¿cuál es el más importante o el primario que nosotros creamos? Normalmente el tumor primario es el tumor más grande, ¿ya? El que primero salió, y normalmente siempre es el más grande, el que está más feo, y a ese nosotros nos enfocamos, pero puede ser que tenga otro tipo de tumores o tenga más tumores. Entonces tenemos que decidir qué es lo que vamos a operar, cuántos tumores vamos a operar, y si tiene sentido lo que vamos a hacer o no. Tiempo de desarrollo del tumor. Como yo les decía, hay tumores, por ejemplo, justo una paciente que vamos a operar después que terminemos la clase, tiene un tumor mamario que yo la vi más o menos como hace 3 semanas, que medía 3 centímetros, ¿ya? Hoy día cuando vino ahora su cirugía, mide 5 centímetros. O sea, en 3 semanas casi dobló su tamaño, ¿ya? Eso nos dice, chuta, es un tumor que está muy grande, que todavía quirúrgicamente es abordable, pero pueden haber tumores que se demoren años en crecer, que normalmente son los benignos. Hay algunos que yo he operado que llevan 5 años, ¿ya? Y en general lo hacen al final, dicen, no, es que parece que igual le molesta, he visto que ha crecido un poquitito, ahora tengo el dinero para poder hacerlo, entonces ahí se pueden operar. Pero si vemos que un tumor es muy agresivo y crece muy rápido, podemos decir, chuta, hay que hacerlo pronto o finalmente tampoco se va a poder operar. Ya también es una opción que tenemos que tener en consideración. También presencia, por ejemplo, de una ruptura capsular, como les decía en el caso de tumores de vaso o de hígado, normalmente estos tumores están rodeados por una cápsula. Y si esta cápsula se rompe, genera sangrado, ¿ya? Y sangrado que no vamos a estar evidenciando físicamente nosotros porque no lo vamos a ver. Pero es un sangrado que va a tener de manera intraabdominal y que puede generar la muerte de un paciente, ¿ya? Entonces, eso también tenemos que tenerlo en consideración a la hora de que si vamos a operar con un paciente. La expansión local, o sea, cuánto ha ido creciendo en la zona, si afecta a otros tejidos circundantes o no. Por ejemplo, el tumor este que yo les mostré de párpado, en caso que hubiese tenido ojo, saber si es que afecta al ojo, si afecta el linfonodo, la nariz o cualquier otro anexo. Si presenta adherencias, ¿ya? Muchas veces hay tumores que, esto principalmente es en cavidades, ¿ya? A mí me tocó, por ejemplo, una vez operar a una paciente que tenía un tumor en vaso, teníamos que hacer una esplenectomía. Bueno, a la hora de que teníamos la ecografía, qué sé yo, ya listo, a la hora de entrar, este vaso tenía adherencias a todo lo que se le ocurra dentro del abdomen, ¿ya? A los 2 riñones, a intestino, a páncreas, a estómago, todo estaba adherido al tumor, ¿ya? Entonces hay uno también cuando está en esa cirugía, se lo cuestiona, dice, chuta, ¿sirve que haga algo o no aquí? La cierro nomás, que se vaya feliz a la casa, bueno, no feliz, pero se vaya a la casa a estar con su tutora o tutor el mayor tiempo que le queda, o intento hacer algo, ¿ya? ¿Esas adherencias no se vieron en la ecografía? No. De hecho, a mí me causó mucho cuidado, yo no soy ecografista, así que desconozco si efectivamente tú puedes ver, le pregunté a algunos ecografistas en ese minuto, porque igual, claro, yo tenía una ecografía, era como uno entró con un plan, así como ya vamos a sacar un vaso, que es relativamente sencillo. Bueno, para cuando uno tiene experiencia no es algo tan terrible,
Pero al entrar y cambiar el panorama, también cambió todo lo que yo después le tuve que decir a la señora, ¿ya? De hecho, la paciente falleció en la cirugía, porque dije, ya, a ver, vamos a intentar a sacar las adherencias, qué sé yo. Bueno, al final fue peor, y la paciente falleció. Entonces, después, cuando yo tuve que comunicárselo, obviamente, a la persona, la señora estaba devastada, se enojó, después nos escribía correo, me decía, pero ¿cómo? ¿Por qué lo operaron? Si estaba así. Bueno, yo obviamente no tenía cómo saber efectivamente que estaba de esa manera. Y ahí fue preguntando a otros ecografistas y me decían que en realidad no es fácil ver, o me parece que no se podía ver una adherencia. Lo que tú puedas ver quizás que estén muy como pegaditos o algo, pero propiamente todas estas adherencias no ocurrían, ya y no se veían. Entonces, yo después de eso, siempre para este tipo de cirugías, le comento a la gente que el panorama puede cambiar de lo que se ve en un examen versus lo que ve uno en la cirugía, ¿ya? Y después solo con el cambiar como mi conducta respecto a cómo hablarle a los tutores o tutoras, cambió todo, ¿ya? Porque la gente ahora siempre sabe, y yo siempre les digo, antes de la cirugía, que está la posibilidad que no esté de la misma manera a como se veía en ese día, ¿ya? Y que tengamos que hacer algún cambio en el plan quirúrgico, o que el paciente no vaya bien durante el procedimiento, y la gente ahora en general lo sabe y como que lo asume y dice, no, sí, lo entiendo, no se preocupe, no sé qué. Y de ahí en general nunca más he tenido como un problema con la persona, y fue esto solo únicamente un tema de comunicación. Ya yo me llegué con una ecografía y dije, ah, ya estamos bien, y resulta que no tenía nada que ver. Entonces, esas cosas te ayudan a generar experiencia y aprender para futuro. Ya en este caso a mí me sirvió para yo cómo manifestarlo previamente a la cirugía a las personas. Comunicar el riesgo. Sí, igual siempre yo le trataba de comunicar el riesgo de una manera, pero las esplenectomías, como les digo, no es algo complejo. Que esté adherido a todo, yo te diría que es la primera paciente que yo veía así, ¿ya? Y no era mi primera esplenectomía tampoco. Entonces, lo más probable es que la cápsula se rompió de diferentes, porque son tumores grandes, y se adhirió nomás. Ya como por tratar de parar un sangrado, se puede adherir, por ejemplo, peritoneo, y ahí genera como masa gigante que uno después ve que es como, chuta, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿Ya? ¿Mm? No, no necesariamente. Ya muchas veces únicamente porque el peritoneo, tú, si tienes un cuerpo extraño intraabdominal, una ruptura de lo que sea intraabdominal, los mismos muñones que uno deja para una cirugía de ovariohisterectomía, muchas veces se recubre con peritoneo. Ya va el peritoneo, te lo recubre ahí. Entonces, no necesariamente significa de que va a haber invadido, no solamente el hecho de que si hubo una ruptura ahí, lo deja ahí y por cercanía queda, por ejemplo, como adherido. Normalmente uno lo ve microscópicamente cuando hay invasión, ¿ya? Pero, bueno, microscópicamente no tenemos cómo saber hasta que uno lo retire. Presencia también de signos inflamatorios peritumorales. Esto es súper importante porque el éxito de nuestro cierre, yo les diría, va a influir mucho si es que tenemos inflamación alrededor de la zona. Probablemente va a ir muy mal nuestra cirugía si no desinflamamos primero y no dejamos un tejido lo más sano posible. Ya la cicatrización no va a ser la más adecuada. Y algo que nunca podemos olvidar son los linfonódulos, ¿ya? Si solo tenemos linfonódulos comprometidos, lo más probable es que ya haya generado una metástasis, y eso involucra que tenemos que sacar, además del tumor, los linfonódulos también. Ya no los podemos dejar ahí porque es un proceso como que tuviera ahí un tumor. Entonces también tenemos que palparlos, verlos, tratar de tocarlos, ver si son irregulares, si está más grande uno que otro, y ahí los podemos determinar. ¿Cómo nos vamos a preparar para una cirugía oncológica? ¿Ya? Aquí sí que, si ayer yo les decía que había que depilar harto, aquí sí que hay que depilar el doble, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces tu plan puede cambiar en la misma cirugía. O sea, llegó el paciente y yo dije, ya me planifiqué para hacer algo, y resulta que el tumor está mucho más grande, o cuando yo ingreso invade más de lo que yo creo. Y eso, como les dije, una vez que uno lo saca, hay que cerrar, no le vamos a dejar tremendo orificio al paciente. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos colgajos que se podrían hacer dependiendo del tumor que uno quiera sacar, pero si yo, por ejemplo, tengo un tumor y dije, ya voy a sacar acá, y veo que el tumor es muy grande cuando estoy en la cirugía y no depilé, por ejemplo, acá, y me apreté y depilé aquí nomás, chuta, voy a tener que empezar a depilar, tratar de cortar ahí, o sea, dejar el campo quirúrgico lo más limpio o cerradito posible para evitar que se ingresen pelos. Lo mismo acá. Si tuviera un tumor, por ejemplo, en esta zona,
y resulta que no tengo cómo cerrar, y después digo, chuta, aquí hay un colgajo que podría ser de aquí, moverlo para acá, y no depilé esta zona, ahí nuevamente tengo que depilar. Entonces, por eso en la planificación yo les diría que lo más importante, y en este caso una depilación lo más amplia posible, ya en caso de que tengan cualquier eventualidad, puedan sortearlo de la mejor manera. En el caso de un tumor, cuando uno tiene que operar, hay que evitar manipularlo excesivamente, ¿ya? Puede esta manipulación generar inflamación en el tumor o liberación de algunas sustancias. Por ejemplo, un tumor que se llama mastocitoma tiene sustancias que tiene heparina, histamina, y si yo la manipulo mucho, puede generar un enrojecimiento de la zona o incluso sangramiento, ¿ya? Entonces tenemos que tratar de manipular lo menos posible. Cuando son tumores de gran tamaño es súper difícil manipularlos poco. Yo no sé cómo uno lo puede hacer porque es muy, muy difícil, pero en tumores pequeños es sumamente factible. Sí o sí, hay que obviamente abordar al paciente de una manera lo más limpia posible, con asepsia, y en estos pacientes lo más común es que uno tiene que partir con antibiótico-terapia, ¿ya? No necesariamente esto es una terapia profiláctica, porque muchas veces los tumores sí tienen alguna contaminación que a veces nosotros no vemos, pero sí están contaminados. Y la probabilidad de contaminación también es más alta porque muchas veces están también inmunodeprimidos. Entonces, normalmente en este tipo de cirugías uno utiliza antibióticos, en la normalidad cefalosporinas, y ojalá unos 30 minutos antes de la cirugía, ¿ya? Para que ya llegue al lugar cuando nosotros lo queramos utilizar. También hay que tener cuidado con lo que es la hemostasia, la disección de la zona y toda una manipulación cuidadosa de todos los tejidos que están ahí. En el caso de que el paciente tenga un tumor ulcerado, podemos colocar una gasa adherida al tumor para evitar de que el tumor siga, por ejemplo, sangrando, llegue ese sangre al campo operatorio. Entonces lo mejor es manipularla de esa manera. Y una disección aguda, vale decir, cortar. Ya hay que cortar todo lo que está en esa zona para evitar dejar alguna célula neoplásica. Tenemos que pensar también de cuando nosotros hacemos una cirugía oncológica, tenemos tejido que es el tejido tejido sano y el tejido sucio, ¿ya? En este caso el tejido tumoral lo consideramos como contaminado y el otro como tejido no contaminado. Por lo tanto, por ejemplo, si tenemos un tumor, tuviera en esta parte, en la piel, piensen que este perro todavía tiene piel, y tuviéramos acá un tumorcito. Yo ahí tengo que hacer una planificación para poder sacar la cantidad de margen adecuado para ese tumor, ¿ya? Y puede llegar a una cantidad de margen, como esta paciente, ¿ya? Amplio, ¿ya? Y eso es para generar tejido sano, ¿ya? Por lo tanto, después se hace una reconstrucción y el paciente, por ejemplo, quedó ahí bien bonito así. Entonces, tenemos que siempre planificar esta cirugía y pensar de que lo que vamos a dejar sea tejido sano. Ligadura de los vasos principales, por ejemplo, en las mastectomías normalmente, o las esplenectomías, uno tiene que ir al vaso principal, para ese ligarlo primero y después continuar con el resto. Esto nos ayuda a disminuir la diseminación en el mismo minuto. Los márgenes, como les comentaba, dependiendo de la zona en la que esté, y siempre importante conocer de que cuando uno hace cirugía oncológica, una vez que uno retira el tumor y va a empezar a cerrar, tenemos que hacer un cambio de guantes y de instrumental. Ya consideremos esos guantes y esos instrumental sucio, pasamos a uno limpio. También, cuando vamos a planificar una cirugía oncológica, nunca se nos puede olvidar el postquirúrgico, ¿ya? Porque una cosa es que uno diga, nah, ya, yo vamos a sacar este tremendo tumor, ahí vemos cómo cerramos, no importa, ¿ya? Hay que pensar que después el paciente se va a despertar y tiene que estar lo mejor posible. No vamos a dejar a un paciente con un tremendo dolor o con una herida gigante abierta, no es posible. Entonces tenemos que pensar qué vamos a hacer. El postquirúrgico, por ejemplo, tenemos que evaluar el nivel de dolor que tiene el paciente, que normalmente para la cirugía oncológica va, yo les diría, de leve a severo, ¿ya? Si es un tumor benigno, pequeño, es un dolor leve, ¿ya? Porque no genera mucho trauma, pero si es una cirugía, un tumor grande, lo más probable es que va a tener un dolor severo, ¿ya? Y eso va a influir en cómo se va a sentir el paciente, cómo el tutor o la tutora también lo va a ver, y cómo va a estar en el postoperatorio. La inflamación que se puede generar en la zona también, ¿ya? Si yo voy a sacar cualquier masa, tenemos que pensar de que estamos haciendo un traumatismo en la zona y probablemente se va a inflamar. Si se inflama, lo más probable es que vamos a tener dolor en la zona, molestia, el paciente si no utiliza ningún medio de sujeción o para evitar de que se vaya a lamer, se puede abrir la herida, contaminar. También a veces es común, yo les diría dependiendo del volumen del
tumor? La formación de seromas, ya que este como líquido que se genera debajo de la herida y que necesitamos que drene por normalmente dejar espacio muerto, ¿ya? Y no cerrarlo, porque normalmente cuando son tumores muy, muy grandes es difícil muchas veces obliterar todo lo que se pueda. Dehiscencia de puntos, por ejemplo, esta perrita, una perrita que operé hace muchos años, tenía un tumor muy grande acá en el párpado, intentamos sacar, bueno, se lo sacamos y le hicimos un colgajo avance, pero si ustedes se fijan aquí, no quedó bien y se abrieron los puntos de esta zona, y toda la conjuntiva se le exponía, entonces eso generaba molestia en el ojito, molestia en la paciente, se contaminó después, porque aquí estaba con lágrimas, no se le limpiaba bien porque no lo toleraba, y terminó abriéndose toda esta zona. Todo aquí se terminó abriendo, ¿ya? Entonces eso también nosotros tenemos que tenerlo en consideración. Contaminación de la zona que puede ocurrir si nosotros no hacemos los manejos adecuados. Y sobre todo cuando son tumores que ya están infectados o contaminados, lo más probable es que inclusive a pesar de retirarlos, tengamos que continuar con antibióticos. Bueno, los drenajes, como les decía, que tenemos los activos y los pasivos, es bastante común muchas veces que los utilicemos, pero siempre hay que pensar que tenemos que retirarlos. Y lo más importante, les diría yo, para evaluar un paciente es el estado general del paciente, ¿ya? No vale la pena que nosotros pasemos por una cirugía que puede ser muy invasiva para un paciente si el paciente no está bien. Salvo que esto siempre se discute antes con el tutor o la tutora respecto de lo que las personas también quieren, ¿ya? Muchas veces la gente piensa o te dice, a mí me pasó por ejemplo con un paciente, no tengo foto de ella, pero con una San Bernardo, que tenía un osteosarcoma en un brazo, ¿ya? La perra pesaba como 60 kilos, era muy, muy grande, y la tutora era un adulto mayor, ¿ya? Nosotros le comentábamos a la paciente, bueno, tenía el hijo también, pero el hijo trabajaba en minas, entonces iba y volvía. La cosa es que quien cuidaba a la paciente era la señora, que era adulta mayor, y obviamente no se podía a la perra, que era muy, muy grande. Entonces nosotros le comentábamos en ese minuto a la persona respecto de si valía la pena que hiciéramos una cirugía donde en general algunos pacientes lamentablemente después de una amputación de miembro no se pueden levantar, ¿ya? Y esto muchas veces ocurre en pacientes muy grandes, ya como un San Bernardo, ¿ya? Entonces, en este caso el caballero, el tutor, me dijo, no, yo quiero hacerlo igual porque quiero intentarlo, no importa, quiero intentarlo. La pata de la perra estaba horrible, era una cosa monstruosa, entonces fue, ya, intentémoslo igual por calidad de vida de la paciente. No sirvió de mucho porque se vino a hospitalizar acá a la universidad y nunca más se paró, ¿ya? Estuvo 2 días acá y no hubo caso, la perrita no se paró, entonces finalmente fue eutanasiada, ¿ya? Entonces ahí uno piensa y dice, chuta, ¿habrá valido la pena hacer una cirugía? Nos demoramos como 5 horas con esa paciente porque era muy grande, estaba todo muy irrigado, la hacemos pasar por un trauma bien grande para que después su resultado finalmente fuera eutanasiarla. Ya, o sea, ni siquiera el mismo día, sino que 2 días después. Pero para muchas personas vale la pena el intentarlo. Ya hay personas que se quedan más tranquilas y te dicen, no, es que igual quiero intentar, porque igual podemos tener éxito, si no es que no vayamos a tener éxito. Hay veces que sí uno lo intenta y tiene éxito. Y uno dice, chuta, ya qué bueno que lo intenté, ¿ya? Pero a veces no. Entonces, por eso siempre el estado general del paciente nos va a mandar. Ahora, para las biopsias, como yo les decía, esto nos ayuda a un diagnóstico precoz o después de que hagamos la cirugía sobre lo que va a tener el paciente, ya sobre su diagnóstico definitivo. Las biopsias incluyen las citologías y podemos hacerla con agujas, pueden ser agujas también intraabdominales o intratorácicas, ahí normalmente se hacen con ecógrafo. Tenemos biopsias excisionales, que son cuando uno retira completamente la masa, que normalmente son masas pequeñas y uno puede generar un buen margen, lo retira y ahí lo manda al laboratorio para que nos digan el análisis. Esa es la biopsia excisional. Tenemos la biopsia incisional, que es cuando nosotros en una masa de gran tamaño, como por ejemplo las masas que ustedes vieron ahí, no tenemos la posibilidad de poder retirar todo esto o la planificación es un poco compleja, ¿ya? A veces nosotros creemos que pueden ser cierto tipo de tumores que requieren una cirugía extremadamente invasiva y es mejor sacar primero. En este caso, lamentablemente, tenemos que comentarle a las tutoras de que va a tener que pasar por 2 cirugías probablemente en caso de que se haga. Una es la biopsia incisional, o sea, retirar solamente las muestritas para que en el laboratorio nos digan qué tumor es y de ahí planificar realmente una cirugía y después sacarlo.
¿ya? O si en el diagnóstico nos dicen que es un tumor, y ahí nos dan las características y decimos, no, en realidad esto no vale la pena que hagamos una cirugía porque el paciente no va a andar bien, nos evitamos la cirugía. Normalmente las biopsias incisionales siempre tienen que tomarlas de la periferia del tumor, ¿ya? Nunca del centro, porque en el centro tiende a estar necrosado, tienden a haber necrosis celular, entonces si ustedes toman eso, o si hay úlceras también en el tumor, no tomen de esa zona, ¿ya? Porque no va a servir para la interpretación histopatológica. Entonces tienen que tomar de la periferia, ojalá lo más grande posible. Ya hay instrumentos especiales para tomar biopsia, pero de todas maneras se puede hacer con un bisturí. Y ojalá que siempre tenga un poquito de tejido sano para que el patólogo pueda evaluar las diferencias. Se pueden tomar las biopsias ya sea, como les decía, con bisturí, un biopunch, Trucut o a la aguja Hamchidi, por ejemplo, y muchas más. Hay que fijarlas, en este caso, en formalina de manera correcta. ¿Y qué no? ¿Cuándo está contraindicado tomar una biopsia? Por ejemplo, cuando el procedimiento en sí pone en riesgo la vida del paciente y es probable que fallezca. ¿Ya? O sea, para que no vamos a tomar una biopsia siendo que lo más probable es que vaya a fallecer, en caso de algún tumor en particular, o de hemorragias que puedan ser incontrolables y que nosotros no tengamos los medios para poder hacerlo. Por ejemplo, el tumor, el carcinoma tiroideo, es muy sangrante. Y en todos lados de la literatura siempre se describe que si uno va a tomar una biopsia o hacer una cirugía de carcinoma tiroideo, tiene que estar con bolsas de sangre, ¿ya? Porque lo más probable es que lo vayas a utilizar, ¿ya? Entonces, si yo no tengo esa posibilidad de hacer transfusiones, no tengo posibilidad de manejar esa hemorragia, chuta, estoy planificando mal la cirugía y mi paciente puede fallecer por hipotensión porque yo no supe hacerlo o planificar de manera adecuada, ¿ya? Entonces, tenemos que tenerlo en consideración. Y también, si vamos a tomar una biopsia, donde el tratamiento va a ser el mismo, hacer o no hacer la biopsia, en realidad no tiene sentido que la tomemos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, algunos instrumentos para tomar las biopsias. Esta es la aguja Hamchidi, que es para biopsias, por ejemplo, medulares o óseas. Este es el biopunch, que es el más utilizado principalmente en piel, que podemos tomar y tiene diferentes milímetros, desde muy chiquitito hasta más milímetros. Esta es el Trucut, para tomar algunas muestras, por ejemplo, de vaso o de hígado, de riñón también, y nunca está más el bisturí, que también nos puede ayudar. En el caso, por ejemplo, del Trucut, si es que no saben cómo funciona, uno ingresa con la aguja, retira así como una especie de estilete o algo por el estilo, se deposita aquí, si se fijan, dentro de un hoyito que tiene la aguja, el tejido, en este caso el tejido oncológico, lo cerramos y después nos retiramos y ahí queda un trocito para la muestra. Esta lo podemos utilizar ecoguiado, por ejemplo, en hígado, ya para tomar una muestra. El biopunch funciona de esta manera. Uno introduce, bueno, está acá en este caso un vaso, uno introduce el biopunch, se mete aquí, si se fijan va a generar así como una circunferencia porque es como un bisturí redondo, y cuando uno ingresa tiene que hacer como girar, ya tiene que hacer cortar moviendo la zona y después girarlo así para que se corte por debajo, ¿ya? Y de ahí lo retiramos. Y de ahí retiramos y la muestra va a quedar acá en esta zona, ¿ya? Y de eso lo mandamos al laboratorio. Esto es muy fácil en general en piel y son súper buenos instrumentos. Por ejemplo, estos dos pacientes. Este de aquí es mi perro, el diablo, y si se fijan, tiene lesiones, miren, ahí tiene una lesión en el hocico, en la maxila, una lesión ahí, otra lesión acá, y tenía lesiones por todos lados. Por esta zona acá, por debajo. Estas no eran lesiones oncológicas, pero ¿a qué voy yo con esto? ¿Puedo hacer yo una cirugía curativa en este paciente? ¿Ustedes creen que yo podría sacar? Al final tendría que sacar casi que la cabeza, porque tenía por acá, por acá, por acá, por acá. Yo no puedo hacer ese paciente, ¿ya? Aquí lo que puedo hacer es tomar muestras para que ahí sepamos lo que tiene, ¿ya? Entonces, este paciente yo no puedo decir, ya no, si vamos a hacer una cirugía curativa, porque no se puede. Este es otro paciente que es un Charpey y que tiene, miren la patita cómo se le ve, bien fea. Tenía muchas lesiones por todos lados, entre los rollitos era más feo. Por la cara interna era horrible. Y le dolía mucho esa patita. De hecho, este paciente, después de la cirugía de biopsia, esto fue una biopsia nomás, le tomamos muestras de la zona, vivió como un mes más, ¿ya? Y después se eutanasió, por la gravedad de lo que tenía, ¿ya? Entonces, nosotros podemos tomar muestras así, no estamos solucionando el problema, pero sí tenemos llevando un abordaje de lo que podríamos hacer.
Estos son otros pacientes, por ejemplo, este también era un paciente que vi yo, el negrito, cuando el oncólogo me lo derivó para ver si podíamos hacer una cirugía. Este era un tumor mucho más chiquitito y no involucraba la fosa nasal, ¿ya? O sea, no le tapaba ni nada. Imagínense, cuando lo vi yo, mira el tamaño que está. Si yo quiero hacer una cirugía curativa, tendría que sacar todo aquí, o sea, habría que cortar aquí, desde como por acá, pum, todo esto para acá. Entonces después uno dice, ya, el paciente puede vivir así, puede estar así, podemos hacer algo así, de esta manera. También flaco también a este perro. O lo que habría que hacer es tomar una muestra, ya tomar una muestra y ahí decidir. Acá tenemos la cola del paciente, aquí está el ano, y este es un tumor bastante común, que tienen algunos machos enteros principalmente, y en este caso hay algunas veces que se pueden hacer biopsias excisionales, o sea que podamos sacar todo este tumor, ¿ya? Ahí va a depender cuánto infiltra y cuánto porcentaje de esfínter anal podemos dejar también, ¿ya? ¿Cómo vamos a conservar cuando hagamos las biopsias? Sacamos las biopsias y todo esto, ya sea un vaso, una mama, las muestras que son de biopsia incisional, hay que conservarlas, ¿ya? Entonces, ¿cómo se conserva? La idea es que una vez uno lo retire, se vaya inmediatamente a este tumor, al recipiente, para evitar alguna infección o contaminación local principalmente, pero ayudamos a que las células se mantengan de la mejor manera, se preserve bien. El recipiente tiene que ser un recipiente cerrado. Una bolsa tipo Ziploc sirve, por ejemplo, de doble cierre, o un frasco plástico. A mí me gusta más mandarlo siempre en frasco plástico, pero depende si es que hay frasco. ¿Ya? Y ahí yo voy juntando todos los frascos plásticos que pillo por ahí, y los mando porque en general encuentro que cierran bastante bien. Pero las bolsas tipo Ziploc nos ayudan bastante. La preparación se tiene que hacer en formalina al 37%. ¿Ya? Y esta formalina, cuando ustedes tienen el bidón, tenemos que utilizar una proporción de 1 parte de formalina por 9 partes de agua de la llave, ¿ya? ¿Qué viene a decir eso? Es que, por ejemplo, 1 ml de formalina por 9 de agua de la llave, 9 ml de agua de la llave. Entonces, esa proporción la tenemos que juntar y ahí adentro nosotros colocamos nuestra muestra. Y con eso se va a la anatomía patológica. En muestras que sean mayor a 1 centímetro, cualquier tumor, el que sea, que mida más de 1 centímetro, tenemos que hacer cortes, ¿ya? Tipo libro, o sea, si tenemos un tumor así grande, lo cortamos cada 1 centímetro, y así para que la formalina penetre dentro de este tumor. Si no, la formalina se va a quedar por fuera, y por la parte interna de tumores grandes no va a... ¿Cómo? La parte interna no va a quedar preservada. El instrumental, como les decía, el instrumental sí o sí, cuando hacemos este tipo de cirugía debemos cambiarlo. Primero tenemos el instrumental con que sacamos el tumor, lo vamos a mandar al laboratorio, lo dejamos en una parte, y después, como sea todo esto instrumental, lo consideramos instrumental, no más, lo consideramos instrumental contaminado, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que después cambiar los guantes, cambiar el instrumental para comenzar el cierre. Muchas gracias. Entonces, como les decía, cambiamos todo el instrumental, los guantes también. Muchas veces el campo quirúrgico también hay que cambiarlo, porque la mayoría de las veces, sobre todo con tumores grandes, se puede ensuciar, ya sea con sangre, con material, con el mismo tumor, entonces tenemos que cambiarlo. ¿El cirujano igual se tiene que volver a la vestimenta o no es necesario? La vestimenta no es necesario, pero te puedes cambiar los guantes. Eso sí, que a veces algunas, por ejemplo, se ponen doble guante. Entonces una vez que terminas, por ejemplo, te lo sacas nomás y sigues con el otro guante. Entonces, siempre tenemos que pensar, ¿es necesario que operemos a un paciente o no? Porque muchas veces uno ve un tumor y dice, ya se tiene que ir a cirugía. Pero como les decía, hay veces que no es compatible una cirugía con la calidad de vida del paciente. Por ejemplo, esta perrita, si mal no recuerdo, se llamaba Luna. A mí me la derivó también el oncólogo para una cirugía. El oncólogo me la derivó, esto fue en enero. Este tumor era más pequeño, ¿ya? Pero cuando yo la revisé, para poder hacer el análisis de la paciente y ver si efectivamente podíamos hacer una cirugía o no, la paciente no solo tenía este tumor, tenía tumores satélites, que eran muchas masas hasta como más o menos por acá. Era esto mismo, pero chiquitito por debajo de la piel, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por todos estos lados, hasta más o menos por acá. El linfonodo axilar, que está aquí, está sumamente gigante, ¿ya?
esta paciente tenía un mastocitoma. Lo más probable es cuando tienen este tipo de mastocitomas, que se llaman mastocitomas de alto grado, y requiere una cirugía sumamente invasiva, ¿ya? Requiere 3 centímetros de margen para todos lados y un plano de profundidad. ¿Qué significa? Que tendríamos que sacarlo como por acá, a sacar todo, más o menos como todo esto, por ejemplo. Y si hay infiltración, más o menos hasta por acá, aquí, y todo eso, mucho. Eso obviamente después hay que repararlo. Y la paciente en sí no estaba bien. De hecho, la paciente yo la vi en enero y si mal no recuerdo en marzo se eutanasió, ¿ya? Porque empezó con una mastocitosis sistémica, que involucra muchas veces vómitos, úlceras gástricas, diarrea, y los pacientes están mal, ¿ya? Entonces, y esta paciente, si mal no recuerdo, tenía 3 años, ¿ya? Era una paciente joven, o sea, era todo peor porque además la señora cuando yo la vi me dijo que tenía otro perrito Fox Terrier que había fallecido hace poco de lo mismo, ya que también estaba diagnosticado con esto y le pasó. Entonces, ahí uno dice, chuta, ¿es necesario que operemos a este paciente? Por más que yo diga, ya, pues igual lo podemos hacer, vemos el contexto general de la paciente y decimos, no, ¿sabes qué? La verdad, no podemos operar una masa así, un posible mastocitoma que ya además está diseminado. Entonces, tenemos que sí o sí evaluar de manera completa al paciente, no solo enfocarnos en la cirugía, sino cómo está el paciente, y yo les diría sumar a eso los tutores, ¿ya? Si no vamos a tener un completo apoyo en el postoperatorio, sobre todo de las tutoras, es difícil. Ver la extensión locorregional y sistémica de la enfermedad con exámenes complementarios. Muchas veces se requieren, por ejemplo, TAC para poder ver cómo están los pacientes, si hay infiltración en hueso o no, pulmonar. Entonces tenemos que ir decidiendo. El tipo de tumor. Hay tumores que nosotros los vemos y decimos, ya, a pesar de que sea grande, probablemente puede ser un tumor benigno, lo podemos operar igual, ¿ya? O tumores que, como les decía, como este, uno dice, chuta, no, en realidad el paciente no está bien, ya hay una diseminación, no es necesario operar, o no podemos. El impacto que va a tener la cirugía sobre el paciente, ya, como les decía, si tenemos, por ejemplo, un tumor encefálico y resulta que cuando entró el cirujano vio que estaba en una zona donde no se podría resectar, o lo intenta sacar igual y después tenemos consecuencias negativas para el paciente, decimos, chuta, habría sido mejor dejarlo así o lo intentamos igual, ¿ya? Entonces, son cosas que tenemos que sí o sí considerar. Y como les decía, los cuidados postquirúrgicos. Como les comenté, por ejemplo, esta señora adulta mayor con una San Bernardo 60 kilos que requiere levantarla, limpiarla, ayudarla, por ejemplo, a caminar. Son factores que uno tiene que tener en consideración. O sea, si la gente no puede hacer esos manejos postquirúrgicos, hay que repensar si efectivamente podemos hacer una cirugía o no. Y algo que es sumamente relevante es la expectativa que tiene el tutor o la tutora, ¿ya? Si la persona piensa que nosotros vamos a curar al paciente sacando el tumor y nunca se le advirtió de que, por ejemplo, esta puede ser una cirugía paliativa, que solamente es por calidad de vida del paciente, vamos a decir que cuando terminemos la cirugía y, por ejemplo, le vuelva a salir o el paciente no esté bien, la persona va a decir, pero es que usted nunca me dijo, para eso no lo hubiese operado, que pasa mucho, ¿ya? Entonces, por eso nosotros tenemos que saber qué espera la persona y nosotros decirle, obviamente, lo que nosotros esperamos con el procedimiento que vamos a realizar. ¿Cómo dejar eso como por escrito? Sí, normalmente, por ejemplo, cuando tú haces un consentimiento informado, para la cirugía lo puedes dejar ahí anotado, ¿ya? Y si no, en la misma clínica, muchas veces uno funciona, por ejemplo, a través de mail o las mismas recetas, no sé, y tú le comentas, mire, nosotros estamos esperando tal cosa, no vamos a lograr una cirugía curativa, y las personas, pero yo te diría, en mi experiencia muchas veces uno tiende a hablar mucho y la gente obviamente a veces queda, cuando tú le dices, mire, ¿sabe qué? Probablemente esto sea malo, hay que hacer tal cosa, es tanta información que uno le da en tan poco tiempo, que la gente muchas veces puede ser que no te entienda bien, no te escuche bien, haya un problema de comunicación. A veces escrito, muchas veces mejor, porque por lo menos quedó ahí la información y la gente lo puede volver a leer. Los oncólogos, yo creo que la mayoría que conozco, todos funcionan con mail, ¿ya? Entonces se van escribiendo mail con las personas y ahí se van comunicando para ver cómo están los pacientes. El margen quirúrgico, aquí es sumamente relevante en una cirugía oncológica, el margen que vamos a dejar, ¿ya? Si nosotros vamos a dejar un margen quirúrgico inapropiado, que signifique que queden células neoplásicas, el tumor va a recidivar, y normalmente las recidivas son peores que el tumor principal, ¿ya? Por lo tanto, si nosotros no estamos capacitados porque no tenemos las habilidades quirúrgicas, nos falta experiencia,
no tenemos el instrumental o cualquier cosa para hacer una cirugía que corresponde, hay que derivarlo. Ya no hay que pensar de que es malo derivar un paciente, uno siempre va a tratar de hacerlo, pero es importante considerarlo porque el margen requiere, o sea, una cirugía de tumor requiere un margen que sea el apropiado. Cuando nosotros vamos a hacer una cirugía oncológica para poder sacar un tumor, siempre hay que pensar que el margen lo tenemos que considerar, o en este caso el tumor, como un volumen, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que considerar el margen no solo de lo que uno ve, si nosotros estamos desde arriba, cuánto vamos a sacar de borde, sino también en profundidad, ¿ya? Si se fijan, este de acá es un mastocitoma, este dice de primer grado o de grado 1, que es de bajo grado. Aquí el tumor tiene como unas raíces, así como unos tentáculos, y que solamente involucra acá. Pero en este tipo de tumor yo requiero un margen hacia los lados amplio y con un plano de profundidad. O sea, yo tengo que sacar el plano que está debajo de esto. No así este, por ejemplo, que es de alto grado, o el grado 3, donde involucra otro margen, que quizás macroscópicamente yo lo miro y lo veo muy similar al de arriba. Si lo miramos, por ejemplo, aquí está la cabeza y miramos, lo vemos similar. Pero si se aquí involucra o infiltra más. Entonces yo requiero más margen de profundidad. ¿Ya? Entonces esto es un planeamiento que uno tiene que tener en la cirugía. Siempre hay que tratar de todos los tumores medirlos. ¿Ya? Existen aparatos especiales, sino con una regla, una wincha, cualquier cosa. Ustedes midan el tumor para saber cómo va progresando y cómo van a enfrentar la cirugía. Uy, parece que se... Bueno, tenemos, también hay algunas barreras naturales en el caso de los pacientes. Ahí volvió. Para poder hacer la cirugía. Por ejemplo, barreras buenas, que cuando uno tiene un tumor, y si este tumor no está, por ejemplo, tenemos un tumor en piel, y la fascia muscular es una barrera, ¿ya? O sea, probablemente de la fascia no pasó, ya es una buena barrera. En el caso, los tendones también son buenas barreras, los ligamentos o cartílagos, ¿ya? Cuando necesitamos hacer, por ejemplo, una excisión local, o sea, que solamente vamos a sacar el tumorcito de lo que se ve, que normalmente es para tumores que son de carácter benignos, como un lipoma o un adenoma sebáceo, una excisión amplia, cuando son, por ejemplo, mastocitomas, angiosarcomas cutáneos, que requieren mayor margen, o ya una excisión radical, ya que son, por ejemplo, amputaciones de miembros, ¿ya? O resección del plano nasal, de repente hay que sacar toda la maxila, toda la mandíbula, entonces son cirugías más agresivas, pero también esas hay que tenerlas en consideración, y para lograr un margen adecuado, y obviamente que esto hay que cerrarlo, ya como les decía, no vale la pena que vayamos a hacer algo si no sabemos después cómo cerrar, entonces para eso es importante la planificación. Tenemos, por ejemplo, esta, que después lo pueden ver ahí cuando tengan el Power, en cada zona, por ejemplo, en el antebrazo, la cabeza, el dorso, el muslo, dependiendo de la zona, cuál es la mejor barrera, ¿ya? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el antebrazo, la fascia del antebrazo que cubre los músculos antebraquiales. Es una barrera que nosotros podemos eliminar y poder decir que debajo de eso ya podría haber tejido limpio, ¿ya? Entonces esto depende de la ubicación anatómica del tumor. Otra cosa que tenemos que tener en consideración, como les decía, son los linfonodos, ¿ya? Nunca se nos puede olvidar palpar los linfonodos cuando vamos a hacer una cirugía oncológica. Todo tumor, lo más probable es que, si son normalmente malignos, van a drenar hacia una zona linfática, en este caso un linfonodo, y eso se va a considerar el linfonodo centinela, que se llama. Este es el primer linfonodo donde es más probable que llegue las células cancerosas del tumor primario. Entonces,